Introducción. Cuba y la libertad de América, una historia olvidada. Mucho antes de que Cuba iniciara su lucha independentista contra España, ya había hijos de esta isla que empuñaban armas, no por órdenes de un rey, sino por la causa de la libertad. En una época en la que los mapas aún estaban marcados por imperios y los pueblos por la obediencia colonial, un pequeño grupo de criollos y habitantes del Caribe español tomaron una decisión valiente: apoyar a los insurgentes de las 13 colonias en su lucha contra el Imperio Británico. Este libro no es una ficción, aunque parezca arrancado de las páginas de una novela de aventuras. Se basa en hechos reales, olvidados por muchos libros de historia y apenas recordados en las aulas. Cubanos, o mejor dicho, criollos nacidos en la isla de Cuba bajo dominio español, jugaron un papel silencioso pero crucial en uno de los acontecimientos más importantes del mundo moderno, la independencia de los Estados Unidos de América. A través de aportes económicos, inteligencia naval, logística, y en algunos casos, presencia directa en las milicias que combatieron a los británicos, los cubanos se insertaron en una red mayor de alianzas que incluía a Francia y España. En particular, la ciudad de La Habana se convirtió en una base estratégica desde la cual partieron recursos y oficiales hacia el norte del continente. Este libro se propone iluminar esa historia. Narrar los hechos, descubrir a los protagonistas olvidados, y sobre todo, comprender cómo esa participación marcó profundamente a la isla. Porque la victoria de Estados Unidos no solo fue una derrota para el Imperio Británico, también encendió una chispa en el corazón de América Latina, la de la libertad. Cuba, con sus contradicciones y esperanzas, encontró en aquel episodio una inspiración que décadas más tarde se manifestaría en su propia lucha emancipadora. Muchos años antes de que Martí hablara del deber sagrado de la libertad o Maceo empuñara el machete libertador, hubo otros cubanos que, sin saberlo, ya peleaban por el principio universal de la autodeterminación. Este libro es también un homenaje a quienes, desde el anonimato, desde la distancia o desde las sombras, aportaron a una causa ajena como si fuera propia. A los primeros cubanos que lucharon, no solo por una bandera extranjera, sino por una idea que sigue siendo urgente, la de un pueblo decidiendo su destino. Capítulo 1. El Caribe en juego, Cuba en el tablero imperial del siglo XVIII. En el siglo XVIII, el Caribe era mucho más que un paraíso de clima tropical y puertos bulliciosos. Era un tablero estratégico en el que las grandes potencias europeas, España, Inglaterra, Francia, en menor medida, Holanda, movían sus piezas con astucia y violencia. Las islas, más allá de su belleza natural, eran fuentes inmensas de riqueza, azúcar, tabaco, café, oro, esclavos y rutas marítimas vitales. En ese tablero, Cuba era la joya más codiciada. La isla de Cuba, bajo dominio español desde 1492, se había convertido en la plaza fuerte más importante del Caribe hispano. La Habana no solo era un puerto estratégico que servía de punto de reunión para las flotas de oro provenientes del Virreinato de Nueva España, México, sino también un centro económico, militar y político de primer orden. A mediados del siglo XVIII, España fortaleció sus defensas en la isla, construyendo fortalezas como el Castillo del Morro y el Castillo de la Cabaña, conscientes de que su control era vital para mantener la hegemonía sobre sus territorios en América. Pero el equilibrio era precario. La Guerra de los 7 años, 1756-1763, demostró cuán vulnerable podía ser incluso la más fortificada de las colonias. En 1762, La Habana fue tomada por los ingleses, en una de las operaciones militares más audaces de la historia colonial. Durante 11 meses, la bandera británica ondeó sobre el puerto, dejando a la población criolla una mezcla de temor, admiración y resentimiento. Aunque los ingleses devolvieron La Habana a cambio de Florida en el Tratado de París, 1763, el mensaje era claro: el poder en el Caribe estaba en disputa.
El impacto fue profundo. España reforzó sus defensas, reorganizó su aparato burocrático y estableció una vigilancia más estricta sobre los criollos. Pero también ocurrió algo más sutil: los criollos comenzaron a ver la fragilidad del imperio. Si los ingleses podían arrebatar La Habana en menos de un año, ¿qué tan invencible era España? Mientras tanto, en el norte del continente, las 13 colonias inglesas comenzaban a agitarse. Las medidas fiscales impuestas por el Parlamento británico, la presencia de tropas en suelo colonial y la falta de representación política encendieron una chispa de rebelión que estallaría en 1775. Desde la distancia, Cuba observaba. Algunos criollos ilustrados, comerciantes y funcionarios seguían con atención los acontecimientos en las colonias anglófonas. A pesar de vivir bajo el dominio de otro imperio, muchos comprendieron que lo que se disputaba al norte no era solo una guerra entre potencias, sino una guerra por un nuevo tipo de libertad. En ese contexto, cuando España decidió apoyar de forma indirecta a los insurgentes norteamericanos, a través de su alianza con Francia, Cuba se convirtió en una base silenciosa pero poderosa de esa lucha. No era una guerra cubana, pero los cubanos estaban allí, en los barcos, en los despachos, en las donaciones, y en algunos casos, en los campos de batalla. Este capítulo marca el inicio de una conexión poco explorada en los libros de historia. Una conexión que este libro se propone rescatar, para que nunca más se diga que la libertad de América fue solo obra de otros. Porque en el eco de las primeras batallas por la independencia de Estados Unidos, ya se oía el murmullo lejano de una Cuba que también soñaba con su libertad. Capítulo 2. El estallido de la Revolución y la jugada española. En abril de 1775, en los pueblos de Lexington y Concord, las primeras balas marcaron el inicio de lo que parecía una revuelta más entre colonos descontentos y su metrópoli. Pero, con rapidez, la rebelión de las 13 colonias se transformó en una guerra total por la independencia. No era solo una cuestión de impuestos o comercio, sino de soberanía. Nacía una nueva idea, que un pueblo podía gobernarse a sí mismo sin la tutela de un monarca. Para los británicos, se trataba de un desafío directo a su autoridad imperial. Para el resto del mundo, especialmente las potencias europeas, se abría una oportunidad única: debilitar a Inglaterra. España mira con cautela, pero actúa. España, entonces gobernada por Carlos III, no simpatizaba con las ideas de revolución. Temía que el ejemplo de las colonias americanas encendiera la mecha de rebeliones en sus propios dominios, incluido el inmenso imperio que controlaba en América. Sin embargo, la geopolítica pesa más que la ideología. Y si había una potencia que España deseaba contener, era Inglaterra. Así, Madrid optó por una estrategia cauta pero efectiva: ayudar a los rebeldes sin declarar la guerra de inmediato. Durante los primeros años del conflicto, España canalizó fondos, armas, pólvora y provisiones a través de rutas indirectas. Nueva Orleans, La Habana y otros puntos del Caribe funcionaron como centros logísticos vitales. Uno de los personajes clave de esta etapa fue Diego María de Gardoqui, un comerciante vasco que, a través de su empresa Gardoqui e Hijos, facilitó el envío de miles de mosquetes, uniformes y municiones al ejército de George Washington. Parte del financiamiento venía directamente de colonos criollos de Cuba y Puerto Rico, que simpatizaban con la causa o veían en ella una posibilidad de ganancias futuras. Pero la ayuda no se limitó al comercio. En 1779, España declaró oficialmente la guerra a Inglaterra, aunque no como aliada directa de Estados Unidos, sino como parte de su propia agenda contra los británicos. A partir de ese momento, la guerra dejó de ser un asunto colonial aislado y se convirtió en un conflicto global. Cuba entra en escena. La isla de Cuba, en especial La Habana, jugó un rol fundamental en esta etapa.
Su posición estratégica y sus recursos la convirtieron en la base principal de las operaciones españolas en el Caribe y el Golfo de México. Desde allí, el general Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, lanzó una serie de campañas exitosas contra los británicos en el sur de lo que hoy es Estados Unidos. Sus conquistas, Baton Rouge, Mobile, Pensacola, fueron decisivas para bloquear a los ingleses desde el sur, y facilitaron el avance de Washington desde el norte. La Habana fue el corazón logístico de esas campañas. Miles de pesos, armas, alimentos y barcos salieron del puerto habanero hacia Luisiana, Florida y las costas del Atlántico. En muchas de estas operaciones, criollos cubanos participaron activamente, como navegantes, soldados, financistas, e incluso como estrategas. Una de las acciones más simbólicas ocurrió en 1781, cuando las mujeres de La Habana realizaron una gran colecta pública para apoyar la causa norteamericana. Se recaudaron más de 500,000 pesos en pocas semanas, una fortuna para la época, y se enviaron a George Washington en el momento más crítico de la guerra, justo antes del asedio de Yorktown, que sellaría la derrota británica. Ese acto, casi olvidado hoy, fue una muestra clara de que la independencia de Estados Unidos tuvo también sangre y oro cubanos. Capítulo 3. Cuba, el actor silencioso, oro, pólvora y voluntad desde La Habana. La historia suele recordar los nombres de los generales, las batallas emblemáticas, los tratados firmados entre potencias. Pero pocas veces se detiene a observar los engranajes invisibles que sostienen una guerra. En el caso de la independencia de Estados Unidos, uno de esos engranajes decisivos fue la ciudad de La Habana. No por su discurso, sino por su acción. No por su presencia militar directa en las batallas del norte, sino por su aporte financiero, logístico y humano a una guerra que transformaría el destino del mundo moderno. El oro que cruzó el mar. En 1781, George Washington se preparaba para lanzar el asedio final contra las fuerzas británicas en Yorktown. Su ejército necesitaba de todo: dinero, víveres, ropa, armamento. Francia ya lo apoyaba, pero sus recursos eran limitados. Entonces, desde los puertos caribeños llegó el auxilio inesperado, un cargamento de oro procedente de La Habana. Gracias a una colecta pública organizada por las damas de la capital cubana, se reunió en tiempo récord más de 500,000 pesos, lo que hoy equivaldría a decenas de millones de dólares. El dinero fue enviado a través de la flota española y llegó a tiempo para financiar a los soldados y asegurar el sitio de Yorktown. Algunos historiadores afirman que sin ese oro cubano, la ofensiva final se habría retrasado o incluso abortado. Este episodio, ignorado en la mayoría de los libros de historia general, fue documentado por fuentes españolas y francesas de la época. La Habana, entonces, no solo fue un puerto más en el Caribe, sino un pilar crucial para la victoria estadounidense. Logística en tiempos de guerra. Pero el aporte de Cuba no fue únicamente monetario. Desde 1777 en adelante, La Habana se convirtió en un centro logístico y diplomático vital. Barcos cargados con pólvora, armas de fuego, herramientas, uniformes y provisiones partían hacia Nueva Orleans y otros puertos amigos. Estos cargamentos, en muchos casos organizados por comerciantes criollos y funcionarios españoles, se dirigían luego hacia los frentes del sur norteamericano. Las rutas más utilizadas pasaban por Nueva Orleans, Luisiana española, desde donde se distribuían a los aliados estadounidenses, Pensacola y Mobile, centros estratégicos tomados por las fuerzas de Bernardo de Gálvez, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, puntos de apoyo que ayudaban a mantener la red naval española y asegurar el Atlántico. En esta red de colaboración, el Caribe dejó de ser periferia y se volvió protagonista silencioso de una guerra que parecía distante. Criollos cubanos, participación más allá del puerto.
Aunque muchos cubanos actuaron como comerciantes, transportistas o donantes, algunos se sumaron también como soldados voluntarios, especialmente en las campañas del Golfo de México y la Florida. La historiografía cubana, aunque escasa en nombres concretos, documenta la participación de criollos nacidos en Cuba que sirvieron en las milicias españolas durante la ofensiva de Gálvez. Se trataba, en su mayoría, de hombres jóvenes, hijos de comerciantes, agricultores o marineros, que vieron en la guerra una oportunidad para ganar experiencia, honor o influencia. También hubo figuras de alto rango, como Juan Manuel de Cajigal, militar nacido en Cuba que desempeñó un papel importante en las operaciones del Caribe y el norte de América. La voluntad de un pueblo. Tal vez lo más revelador de esta etapa fue la participación ciudadana. En una sociedad profundamente jerarquizada como la colonial cubana del siglo XVIII, donde los criollos carecían de poder político real, el gesto de recolectar fondos para apoyar una revolución extranjera fue algo más que un acto humanitario, fue una declaración de intenciones. Las mujeres que donaron joyas, los comerciantes que entregaron plata, los marineros que embarcaron en rutas peligrosas sabían que no luchaban solo por otros. Lo hacían, en el fondo, por un ideal que empezaba a germinar también en sus corazones, la idea de una Cuba que algún día sería libre, como lo sería América del Norte. Capítulo 4. Los rostros olvidados, cubanos y criollos en la guerra por la libertad. La historia suele destacar los nombres de Washington, Lafayette o Bernardo de Gálvez cuando se habla del éxito de la Revolución Americana. Pero en los márgenes del relato heroico, hay otros nombres, más silenciosos, menos conocidos, que también dejaron su huella en ese proceso. En este capítulo recuperamos a los cubanos y criollos del Caribe hispano que participaron, con valor o convicción, en la guerra que dio origen a los Estados Unidos. Juan Manuel de Cajigal, un cubano en el teatro bélico americano. Nacido en Cuba en 1739, Juan Manuel de Cajigal y Montserrat fue un militar español de origen criollo cubano, cuya carrera se desarrolló en diversos escenarios del Imperio Español. Fue gobernador de Venezuela y más tarde comandante militar en la campaña del Mississippi y la Florida Occidental, junto al célebre Bernardo de Gálvez. Cajigal no solo colaboró con Gálvez en la conquista de Pensacola, 1781, sino que también participó en acciones estratégicas que ayudaron a aislar a las tropas británicas en el sur. Su papel fue tan relevante que en documentos españoles de la época aparece como pieza clave de la planificación militar hispanoamericana. Aunque no hay pruebas de que combatiera directamente bajo bandera estadounidense, su contribución a la causa fue esencial. Hoy, sin embargo, su nombre está casi ausente en la narrativa histórica de ambas naciones. Rescatar su figura es honrar a todos aquellos criollos que sirvieron en defensa de la libertad, incluso bajo banderas que no eran las suyas. Francisco de Miranda, el visionario continental. Aunque no cubano, vale la pena mencionar brevemente a Francisco de Miranda, criollo venezolano que participó activamente en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Fue un adelantado del ideal panamericano, que luchó en América del Norte, en la Revolución Francesa y luego lideró campañas en su Venezuela natal. Su visión de una América unida e independiente, bajo una república ilustrada, influyó más tarde en pensadores y luchadores cubanos como José Martí. La conexión entre Miranda y el Caribe hispano es fuerte. Pasó por Cuba en sus viajes, y su pensamiento fue leído y discutido en círculos ilustrados criollos. Fue, sin duda, una figura inspiradora para una generación de cubanos que empezaban a soñar con su propia emancipación. Mujeres cubanas, la colecta del oro. En 1781, las mujeres de La Habana organizaron una campaña de recaudación pública sin precedentes, motivadas por la causa de la independencia norteamericana. Aunque no conocemos todos los nombres, sí sabemos que entre ellas
Estaban viudas, esposas de comerciantes, hijas de funcionarios y mujeres del pueblo llano. La cantidad reunida fue tal que, según fuentes francesas, salvó literalmente la campaña de Yorktown. En un mundo donde la voz femenina era marginada, estas mujeres alzaron la suya mediante el acto de dar, y dejaron una marca profunda en la historia de dos naciones. Comerciantes criollos y navegantes. Los comerciantes criollos, sobre todo en La Habana, no eran ajenos a la política. Muchos, aprovechando las licencias otorgadas por la corona o actuando al margen de la legalidad, establecieron redes de comercio con Nueva Orleans, Luisiana y las colonias rebeldes. En estos intercambios viajaban no solo bienes, sino ideas. La noción de república, el concepto de ciudadanía, las críticas al absolutismo y la filosofía ilustrada circulaban en esos barcos junto con la pólvora y los cañones. Muchos de esos criollos fueron luego los abuelos ideológicos del independentismo cubano del siglo XIX. Algunos nombres han sido rescatados por la historiografía reciente, pero muchos permanecen en el anonimato. Capítulo 5. El despertar criollo, la influencia de la independencia norteamericana en Cuba. Cuando en 1783 se firmó el Tratado de París y se reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos, el mundo supo que algo nuevo había nacido. Ya no era simplemente una victoria militar contra una potencia europea, era la confirmación de que un pueblo podía levantarse, romper con su metrópoli y crear su propio destino político. Y aunque Cuba siguió bajo el dominio español, el eco de esa victoria resonó intensamente en la conciencia criolla. Las ideas cruzan el mar. En los barcos que llegaban desde Filadelfia, Nueva York o Nueva Orleans, no solo viajaban mercancías, llegaban panfletos, libros, rumores, relatos de libertad y dignidad popular. Las ideas ilustradas, el contrato social, la soberanía del pueblo, la separación de poderes, la libertad de prensa, comenzaban a penetrar en los círculos intelectuales de La Habana, Santiago, Puerto Príncipe y Matanzas. Los criollos cubanos, muchos de ellos educados en universidades españolas o formados en el comercio internacional, comenzaron a ver la independencia de Estados Unidos como un precedente legítimo y admirable. Si aquellas colonias anglófonas, con menos historia que Cuba, podían alzarse y ganar, ¿por qué no podría hacerlo también el pueblo cubano algún día? El poder del ejemplo. La Revolución norteamericana ofrecía algo que la Revolución francesa, más tarde, no lograría de igual forma en el Caribe, una revolución sin desorden total, sin decapitaciones, con un gobierno relativamente estable desde sus comienzos. Para los criollos conservadores y moderados, representaba una revolución con orden, guiada por una élite ilustrada y patriótica. Esa imagen resultó particularmente atractiva en Cuba, donde muchos criollos deseaban una autonomía creciente dentro del Imperio español, pero no necesariamente una ruptura total, al menos en esa etapa. La inspiración estadounidense sirvió entonces como modelo de gradualismo político, de república posible y de emancipación razonada. Félix Varela y el legado de las ideas. Décadas más tarde, ya entrado el siglo XIX, surgiría una figura clave en el pensamiento cubano, Félix Varela. Sacerdote, filósofo y diputado a las Cortes españolas, Varela fue uno de los primeros en plantear abiertamente la necesidad de la independencia de Cuba. En sus escritos se percibe claramente la influencia de los pensadores ilustrados que inspiraron la Constitución estadounidense, como Jefferson, Madison y Montesquieu. Varela afirmaba: el que enseñó a pensar al pueblo cubano, y esa conciencia tuvo una chispa clara, el ejemplo del norte. El comercio y la proximidad. Además de las ideas, existía la realidad tangible de la geografía. Cuba estaba cerca de las nuevas repúblicas estadounidenses, y eso trajo consigo una expansión del comercio bilateral. Desde finales del siglo XVIII,
el azúcar cubano comenzó a entrar en los mercados de Filadelfia, Nueva York y Boston, y a cambio llegaban libros, herramientas, maquinaria, prensa independiente, y más ideas. Los vínculos económicos reforzaban los vínculos ideológicos. A medida que los comerciantes criollos se relacionaban con sus pares norteamericanos, se contagiaban del espíritu práctico, republicano y emprendedor que impregnaba la vida cívica de los Estados Unidos. La semilla sembrada. Para 1800, Cuba seguía siendo española. Pero ya no era la misma Cuba de 1770. Algo había cambiado en el alma de sus habitantes. La semilla de la autodeterminación había sido plantada, y aunque tardaría en florecer, ya crecía en el subsuelo del pensamiento criollo. Y todo había comenzado, en parte, con aquella guerra lejana donde los cubanos, a través de su oro, su logística, su coraje y su visión, decidieron que la libertad de otros también era una causa digna de su esfuerzo. Capítulo 6. Del ideal ilustrado al sentimiento nacionalista cubano. Cuando la tinta del Tratado de París, 1783, aún estaba fresca y los cañones silenciados en Yorktown, las ideas de libertad, igualdad y autodeterminación ya navegaban libremente por el Atlántico. La Revolución estadounidense había logrado lo impensable, un nuevo país, una república nacida de la razón, el debate y la voluntad popular. Aquella hazaña impactó más allá de sus fronteras, encendiendo la imaginación de criollos hispanoamericanos, entre ellos, los cubanos. La Ilustración llega al Caribe. Las ideas ilustradas, nacidas en Europa y reforzadas en la práctica por los estadounidenses, comenzaron a circular cada vez más en los círculos intelectuales de la isla. A través de libros, panfletos, correspondencia y viajeros, conceptos como la libertad civil, el contrato social, la república y la soberanía del pueblo se filtraron en las tertulias habaneras y en los colegios religiosos. Los criollos educados, comerciantes, abogados y sacerdotes comenzaban a hacerse preguntas que hasta entonces parecían peligrosas. ¿Por qué los nacidos en Cuba no podían gobernar su propio destino? ¿Porque España debía imponer leyes y cobrar tributos sin representación local? ¿Acaso los cubanos no eran capaces, como los norteamericanos, de fundar una república ilustrada y moderna? Félix Varela y José Antonio Sacco, Pensamiento en marcha. En este contexto brillaron dos figuras clave del pensamiento cubano, Félix Varela y José Antonio Sacco. Félix Varela. Desde su cátedra en el Seminario de San Carlos en La Habana, y luego desde el exilio en Nueva York, Varela fue el primer gran pedagogo político cubano. Enseñó a pensar, a dudar, a cuestionar el poder heredado, y a imaginar una Cuba libre. Su lema era claro. Antes que político, soy maestro. Y antes que maestro, soy cubano. En sus escritos y discursos, se perciben claras referencias al modelo republicano estadounidense. Su exilio en Estados Unidos no lo amargó, lo inspiró. José Antonio Sacco. Contemporáneo de Varela, y más conservador en sus métodos, Sacco también abogó por la autonomía cubana, aunque sin llegar a pedir abiertamente la independencia. Su oposición a la anexión de Cuba a los Estados Unidos, idea popular en ciertos sectores, lo colocó como un defensor del nacionalismo criollo moderado, pero profundamente consciente de la necesidad de transformación. Ambos, desde posiciones distintas, ayudaron a moldear una conciencia nacional cubana en la primera mitad del siglo XIX. Una conciencia que combinaba el pensamiento ilustrado europeo, la experiencia norteamericana y el orgullo criollo. Nacionalismo criollo, nace una identidad. Hasta finales del siglo XVIII, la mayoría de los criollos cubanos se consideraban súbditos leales del rey de España. Pero tras la Revolución norteamericana, y luego la francesa, surgió un cambio lento pero irreversible, empezaron a verse como cubanos. El concepto de nación cubana comenzó a definirse no por oposición al rey,
sino por afirmación de lo propio. El paisaje, la lengua, las costumbres locales, la mezcla racial y cultural, y sobre todo, la voluntad de autogobernarse. Este sentimiento se fue consolidando con cada década. Y aunque muchos aún pensaban en términos de autonomía dentro del imperio, otros ya soñaban con una ruptura definitiva. Una influencia que no se olvida. Es imposible ignorar que la independencia de los Estados Unidos marcó el ritmo inicial de este cambio ideológico. El modelo republicano norteamericano fue el espejo en el que los cubanos empezaron a verse. Y aunque la historia tomaría otros rumbos, algunos frustrantes, otros heroicos, la semilla plantada entre 1775 y 1783 germinaría con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Porque antes de Maceo y Martí, antes de Yara y Dos Ríos, hubo cubanos que vieron en la independencia de otros el reflejo de su propia esperanza. Capítulo 7. La llama encendida, ecos de libertad en Martí, Maceo y la Guerra del 95. El siglo XIX cubano fue un siglo de fermento, de sueños frustrados y de luchas que se multiplicaban como la marea. Desde las reformas tímidas hasta las conspiraciones sofocadas, la historia de Cuba se fue tiñendo poco a poco de pólvora y tinta. Y en ese camino hacia la emancipación, la influencia de la independencia estadounidense nunca desapareció, simplemente se transformó, adaptándose a la realidad criolla, tomando forma en nuevos lenguajes y gestos heroicos. Martí, el heredero espiritual. Pocas figuras como José Martí supieron recoger, reinterpretar y proyectar la herencia de las revoluciones pasadas con tanta claridad. Martí no fue un imitador de los Estados Unidos, pero sí un profundo conocedor de su historia, su estructura institucional y su alma colectiva. Vivió en Nueva York durante largos años, y desde allí observó tanto la grandeza como las sombras del gigante del norte. En su famoso ensayo, Nuestra América, 1891, Martí advertía que los pueblos latinoamericanos no debían copiar modelos extranjeros a ciegas. Sin embargo, también reconocía que la independencia de Estados Unidos fue una inspiración poderosa para los pueblos oprimidos del continente. Martí admiraba los ideales republicanos y democráticos, y soñaba con una Cuba libre, culta, justa y solidaria, capaz de dialogar con Estados Unidos desde la dignidad, no desde la subordinación. Para él, la libertad no era una fórmula importada, sino una necesidad nacida del alma de los pueblos. Ser culto es el único modo de ser libre. Martí fue, en esencia, el puente entre la Cuba inspirada por la independencia de Estados Unidos y la Cuba que se preparaba para hacer su propia revolución. Antonio Maceo, el machete que habló por el pueblo. Si Martí representaba la palabra y la idea, Antonio Maceo era el brazo armado de esa esperanza. Mulato, hijo de padres humildes, estratega brillante y guerrero indomable, Maceo encarnó el sentimiento profundo de que Cuba debía ganar su independencia por derecho propio. Durante la Guerra de los 10 años, 1868-1878, y la Guerra Chiquita, 1879-1880, Maceo se convirtió en leyenda. Su frase, quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda, resonaba como un eco de la firmeza que los norteamericanos demostraron frente a los británicos un siglo antes. Maceo no hablaba en términos ilustrados, pero su acción reflejaba el mismo espíritu rebelde, el derecho de un pueblo a ser libre y dueño de sí. Él y Martí, cada uno desde su trinchera, formaban el alma y el cuerpo de la Cuba que se levantaba. La guerra necesaria, 1895 culminación del anhelo. Cuando en 1895 estalla la Guerra de Independencia de Cuba, conocida como la Guerra Necesaria, ya nada podía detener el destino. Martí, Maceo y Gómez habían preparado el terreno con décadas de organización, pensamiento y alianzas. El sueño ya no era solo criollo ni caribeño, era nacional.
Las raíces de esa guerra no estaban solo en las injusticias coloniales. También estaban en las lecturas de Jefferson y Rousseau, el recuerdo de La Habana que financió Yorktown, los caminos abiertos por Gálvez y Cajigal, y el ejemplo constante de que un pueblo armado de dignidad puede vencer al más poderoso de los imperios. Martí moriría en 1895. Maceo, en 1896. Pero ambos sabían que la semilla que ayudaron a cuidar ya no podía morir. De Yorktown a Dos Ríos. La historia no siempre camina en línea recta, pero deja marcas. Y la marca que dejó la independencia de Estados Unidos en el alma cubana fue profunda. Si en 1781 hubo oro cubano en las manos de Washington, en 1898 habría sangre cubana regando los campos por una libertad propia. La Cuba de Martí, Maceo y Gómez no nació de la nada. Nació, en parte, del eco de aquella guerra lejana donde otros lucharon por lo que los cubanos también empezaban a desear, una tierra libre, una patria digna, un destino propio. Capítulo 8. Reflexión final, la lucha por la libertad, una llama compartida. Las páginas de la historia están escritas con la tinta de la memoria y la sangre de los valientes. A veces se escriben en voz alta, con estatuas y discursos. Otras veces, como en esta historia, se escriben en voz baja, en los márgenes de los libros, esperando a ser recuperadas. Este libro ha sido, más que una crónica, un acto de justicia histórica. Porque por demasiado tiempo, los nombres y gestos de aquellos cubanos que participaron, soñaron o ayudaron en la independencia de Estados Unidos han sido borrados, omitidos o ignorados. Y sin embargo, fueron reales. Actuaron. Decidieron. Sembraron. La Habana no fue testigo pasivo, sino actor vital en aquella gesta. Desde sus muelles partieron armas y alimentos, desde sus calles se recolectó el oro que financió Yorktown, desde su alma criolla surgieron hombres y mujeres que creyeron en la libertad, aunque no fuera aún la suya. El oro de las damas habaneras, el coraje de Juan Manuel de Cajigal, las rutas trazadas por comerciantes criollos, los textos que viajaron en barcos hasta las manos de Varela y Martí. Todo eso formó parte de una corriente subterránea que unía a dos pueblos con un ideal común, la libertad. Y es que la lucha por la libertad no tiene bandera única. Es una llama que pasa de mano en mano, de siglo en siglo. Una llama que ardió en Filadelfia, en Santiago de Cuba, en Boston, en Dos Ríos, en Pensacola y en Bayamo. Una llama que dice, una y otra vez, el hombre nace para ser libre. Los cubanos que apoyaron la causa norteamericana no lo hicieron por cálculo, sino por instinto. Porque reconocieron en aquella revolución algo más que un conflicto político, vieron un reflejo del futuro que algún día querían para su propia tierra. Y no se equivocaron. Porque aunque tardó más, la llama que ayudaron a encender regresó a Cuba, fortalecida, iluminando caminos, inspirando generaciones. Hoy, al recordar esta historia olvidada, no solo rendimos homenaje a quienes estuvieron allí. También recordamos que las naciones no se construyen solas, ni los pueblos se liberan aislados. Toda lucha por la justicia tiene eco en otros corazones, aunque estén a miles de kilómetros. Cuba ayudó a Estados Unidos a nacer. Y, en parte, fue en esa ayuda donde Cuba comenzó a soñarse libre. Guía de capítulos. Introducción. Página 1. Capítulo 1. El Caribe en juego, Cuba en el tablero imperial del siglo XVIII. Página 2. Capítulo 2. El estallido de la Revolución y la jugada española. Página 4. Capítulo 3. Cuba, el actor silencioso, oro, pólvora y voluntad desde La Habana. Página 7. Capítulo 4. Los rostros olvidados, cubanos y criollos en la guerra por la libertad. Página 10.
Capítulo 5. El despertar criollo, la influencia de la independencia norteamericana en Cuba. Página 12. Capítulo 6. Del ideal ilustrado al sentimiento nacionalista cubano. Página 15. Capítulo 7. La llama encendida, ecos de libertad en Martí, Maceo y la guerra del 95. Página 19. Capítulo 8. Reflexión final, la lucha por la libertad, una llama compartida. Página 22. Página legal. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otra manera, sin el permiso previo por escrito del autor. Este libro es una obra de no ficción basada en hechos históricos reales. Cualquier parecido con personas vivas o fallecidas fuera del contexto histórico es mera coincidencia. Publicado por Ramón Pérez Hernández. Email: orus1235@gmail.com